Hemos visto, hermanos, habíamos visto ya algunas cosas acerca de los milagros, algunas aristas, algunos temas acerca de los milagros. El primero básicamente fue la diferencia entre milagro y providencia de Dios. El segundo fue las características de los milagros. El tercero fue, hermanos, en los propósitos de los milagros. Eso lo hicimos en básicamente en dos estudios. Hoy vamos a ver la terminación de los milagros. Es decir, hermanos, yo quiero decir algo antes de empezar acerca de este punto de la terminación de los milagros, en el sentido de que eh, a nosotros como cristianos, hermanos, nos es mostrado en la palabra de Dios de una manera clara y contundente acerca de la terminación de estos milagros. O sea, no podemos tener una duda. No podemos pensar y decir, bueno, tal vez sí, tal vez no, tal vez se terminaron, tal vez cesaron, o tal vez no cesaron, sino que continúan. No, nosotros a través del estudio de la palabra de Dios, nosotros llegamos a la conclusión bíblica, en este caso, todo tiene que ser bajo la autoridad de nuestro Dios, por supuesto, bajo la autoridad de la palabra de Dios y vemos a través de el estudio serio de la palabra de Dios, este punto de que Dios mismo había determinado que la era de los milagros se terminara, se terminara, ¿no? Y es importante entonces entender esto y por supuesto predicar esto a las personas que eh, todavía están creyendo en que hoy hay milagros ah, que se terminaron, por supuesto. Bueno, vamos a empezar de esta forma en cuanto a la introducción de esto. Y cuando hablamos de la introducción, estamos hablando, hermanos, de la introducción en un capítulo de la Biblia y estamos hablando básicamente en 1 Corintios. En nuestro estudio acerca de los milagros vamos a considerar a la luz de la palabra de Dios el hecho de que los milagros llegaron a su fin en el primer siglo de la era cristiana y para aquello vamos a empezar en el capítulo 12 de 1 Corintios. ¿Qué nos habla del capítulo 12 de 1 Corintios? Básicamente nos habla, hermanos, acerca de los dones milagrosos que fueron dados a los cristianos en el primer siglo en las diferentes congregaciones que existían, ¿no? Que se iban creando. Y aquí está mostrando algunos dones o milagros, dones milagrosos que fueron dados, ya habíamos dicho, por medio de la imposición de las manos, y eso es lo que vamos a ver después. Básicamente leemos 1 Corintios capítulo 12 versículo 4 al 11 que nos dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos, es el mismo, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho porque este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada una en particular como él quiere. Cuando la palabra de Dios dice, aquí hay diversidad de dones, el punto es la naturaleza de estos dones dados o mencionados aquí, y eran de naturaleza milagrosa, es decir, eran con el propósito milagroso ah, para, para el provecho, como dice aquí, para el provecho de los cristianos de las iglesias. Ahora, quiero llamar la atención, hermanos, a donde está subrayado con rojo, donde está escrito con rojo.
¿Por qué? Porque nosotros vamos a traer de aquí, de estos dones milagrosos mencionados aquí, de los diversos dones mencionados, básicamente este, vemos estos tres tipos de dones milagrosos que son tomados como un todo para mostrar que se terminarían los dones milagrosos. Por ejemplo, aquí habla de palabra de ciencia, una, sí, palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Habla también de profecía, aquí dice el otro, al ser milagros, a otro profecía, y también habla de lenguas, a otra interpretación de lenguas. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro estudio en cuanto a la terminación de los milagros? Recordemos lo que habíamos dicho, hermanos, que este texto de 1 Corintios 4 es un contexto de lo que posteriormente iba a decir el apóstol Pablo en el capítulo 13 acerca de estos dones. ¿Qué es lo que iba a decir el apóstol Pablo acerca de estos dones? Veámoslo, ¿no? Veámoslo. Ah, entre los 9 dones mencionados aquí, notamos tres: profecía, lenguas de ciencia, que se repiten en el capítulo 3. Ese es el punto. Ese es el punto, porque por eso hablo del contexto. El contexto es el capítulo 12, donde menciona todos los dones, pero en el versículo 13 es tomado tres dones específicos para hablar acerca de la terminación de todos, en esencia, de los dones milagros. Miremos aquí. 1 Corintios 13, 8 al 10. Es importante, hermanos, es importante entender este texto. Es importante entender estos textos, ¿no? Mira el versículo 8 cómo empieza diciendo: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, el contexto de aquí de 1 Corintios capítulo 3 está hablando acerca del amor, acerca de las características del amor, ¿no? Y está hablando de que el amor es superior a los dones incluso, porque los dones eran básicamente, hermanos, instrumentos que Dios usaba para dar a conocer su voluntad, para dar la revelación de su palabra a Dios. Ah, entonces, pero y el punto es que independientemente de quién tenga los dones espirituales, el amor no solo lo tiene que tener o lo va a tener los hermanos que tenían los dones nada más, sino que todo cristiano, no importa si tenía los dones espirituales o no tenía los dones espirituales. Por eso el amor era superior, y por eso dice que el amor, ¿no? Nunca deja de ser. Ahora, aquí empieza mencionando, hermanos, el contraste. El contraste entre nunca deja de ser con lo que se acabará y lo que cesará. Es interesante notar esto. Por un lado, dice, el amor nunca deja de ser, pero por otro lado, Pablo pasa a explicar cosas que sí dejarán de ser, cosas que sí se terminarán, que sí cesarán, ¿no? Dice aquí, las profecías, o sea, está dando una introducción y aquí vemos un contraste de lo que antes decía: las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, ¿no? Esto es un contraste. Esa es la primera cosa que notamos aquí. O sea, no está hablando de que continuará como el amor, sino que se terminarán, ¿no? Dice, ahora la razón era porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es de parte se acabará. Entonces, eh, nos detenemos, hermanos, en estos dones. Dones de profecía, lengua, ciencia, que se repiten en ese capítulo 13, ¿no es cierto?
Entonces, a breves rasgos, ¿qué es lo que entendemos aquí? En el versículo 8, hermanos, muestra claramente que los dones milagrosos se acabarían representado por las profecías, lenguas y la ciencia. O sea, está mostrándonos, hermanos, que ah, todos los dones se terminarían al mencionar ciertos dones, y ya vamos a ver la razón de por qué Dios está mencionando específicamente este tipo de dones, profecía, lenguas y ciencia. ¿Ok? Ahora yo les invito, hermanos, a mirar el propósito de estos tres dones primero. O sea, vamos a mirar, hermanos, ¿para qué servían estos dones? O sea, ¿cuál es la idea de estos dones? Los dones de profecía, de lenguas, de ciencia. ¿Cuál era la razón de estos dones? Entonces, pensamos en los propósitos de los tres dones espirituales. ¿Cuáles son los propósitos? El don de profecía. Menciona 1 Corintios capítulo 13, recuerden, por favor. Y nos trasladamos, hermanos, a 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Recuerden lo que decía, a otra profecía. Es decir, pensemos un momentito, hermanos, eh, imaginémonos a los hermanos en el primer siglo siendo parte de la iglesia local, ¿no? Como vemos en el dibujo acá, por medio de la imposición de las manos de los apóstoles, un cristiano recibía este don de profecía. De pronto tenía este don de profecía, ¿no? Yo no sé si el apóstol le mencionaba o le decía, después de imponerle las manos, le decía, mira, tú vas a tener, o tú tienes desde ahora en adelante el don de profecía. O de pronto, cuando él imponía las manos, se manifestaba ese don de profecía en la persona. No sabemos en sí, pero tenía un cristiano en el primer siglo el don de profecía. Ahora, ¿qué implicaba esto? Que el tener el don de profecía. Básicamente, porque no podemos decirlo específicamente en el sentido de verlo, de ser testigos. No, no, no fuimos testigos, pero sí podemos saber por ver las escrituras cuál era la función de este cristiano teniendo este don. El que tenía este don tenía la habilidad sobrenatural de predecir el futuro. Una de las razones de la profecía, ¿no? O sea, la profecía era para anunciar algo que iba a venir en el futuro, ¿no? Un ejemplo de eso, podemos verlo en Hechos capítulo 11, versículo 27 y 28, donde la Biblia nos dice, en aquellos días, profe- unos profetas descendieron de Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, aquí nosotros vemos, hermanos, que Dios le reveló a este hermano en Cristo, ¿no? No era una persona común y corriente, no era un incrédulo, sino un cristiano. Ahora dice, en aquellos días nuestros profetas descendieron de Jerusalén. ¿Eso qué nos indica? Eso nos indica que la iglesia en Jerusalén tenía profetas, ¿no? Uno de ellos llamado Agabo, ¿no? Dice, descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. Cuando dice descendieron a Antioquía, no está hablando, hermanos, que la profecía le iba a dar al pueblo en general, se iba a parar en una esquina, en un parque, y iba a lanzar la profecía. No, está hablando de que lo hizo en la iglesia, ¿no? Cuando vemos textos más adelante, nosotros vemos, hermanos, que los hermanos incluso de Antioquía ayudaron a la iglesia allá en Jerusalén.
Bueno, aquí, ¿cuál era la profecía? La profecía era algo que iba a suceder en lo posterior, ¿no? Dice que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, ¿no? En este caso el gobernador Claudio, ¿no? Eso era la habilidad que tenía la persona o el hermano que tenía el don de profecía. O sea, el Espíritu le daba que él revelara este acontecimiento que iba a suceder en, lo futuro, en el futuro, ¿no? Dos, revelaba las verdades de Dios y enseñaba la voluntad de Dios, ¿no? Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3 dice lo siguiente, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué nos está mostrando esto? Esto nos está mostrando, hermanos, que también Dios le permitía, hermanos, a dar a conocer su voluntad a la iglesia. Por eso dice edificación, exhortación y consolación. Eso era básicamente el don de profecía. La persona que tenía este don podía hacer estas cosas de aquí, en términos generales, ¿no? Ahora, nosotros vemos el otro don, el propósito de los tres dones espirituales, el don de diversos géneros de lenguas, ¿no? Vemos aquí en 1 Corintios 12:10, dice a otro diversos géneros de lenguas. En otras versiones dice diversas lenguas nada más, ¿no? Pero aquí dice géneros de lenguas, hablando que son muchos. El amor, mire, esto lo contrastamos también en versículo 8 del capítulo 13. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces es importante nosotros entender a qué se refería con las lenguas, ¿no? Ese don básicamente daba el poder de hablar diferentes clases, géneros, de idiomas humanos, sin haberlas estudiado y les permitía predicar el evangelio, ¿no? Diferentes, la idea es que hablaban diferentes clases de idiomas humanos, o sea, es decir, ah, los idiomas del mundo. Aquí no está hablando, hermanos, o no está ah, mencionando el hecho de que este tipo de lenguas van a ser lenguas desconocidas o lenguas que de pronto nadie lo entiende y tampoco él lo entiende, solamente Dios. Ah, no está hablando de balbuceos, no está hablando de sonidos que nadie entiende. No, no. Básicamente está hablando de idiomas humanos, de idiomas conocidos humanos. Y por supuesto son todos. Miramos Hechos capítulo 2 versículos 6 al 8. Dice aquí, un ejemplo de eso, o un ejemplo de estas lenguas. Recordemos, por favor, en el día de Pentecostés, los apóstoles recibieron el poder milagroso a través de ser bautizados en el Espíritu Santo y la forma como se manifestó ese poder en ellos es a través de hablar en lenguas. Y dice aquí, hechos este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es interesante, hermano. Es interesante esto porque ratifica, sobre todo la última parte, los que estaban escuchando, los que estaban oyendo lo que los apóstoles estaban predicando y diciendo, hermanos, ratifican
qué tipo de lenguas eran. Y cuando hablamos que ratifica, estamos viendo, hermanos, que lo que ellos estaban hablando eran idiomas. Por eso, cuando dice aquí, cada uno les oía hablar en su propia lengua, por supuesto, no eran sonidos inexistentes o balbuceos o de pronto algo desconocido. Al contrario, dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar? Cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Es interesante esto, hermanos, cuando dice la lengua que hemos nacido. Está hablando del origen. Está hablando, hermanos, nosotros sabemos perfectamente que lo natural es que nosotros nacemos y nosotros crecemos sabiendo una lengua, la lengua que tenemos alrededor, que habla nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá y que habla todos los ciudadanos, ¿no? Es decir, eh, no es algo necesariamente, hermanos, que nosotros debemos aprenderlo y aprendemos después de años a hablar, no. Nosotros empezamos a hablar nuestro idioma cuando empezamos a tener capacidad, ¿no es cierto? Cuando ya empezamos de bebés a ser un poco más grandes y empezamos a hablar. Entonces, hermanos, aquí habla del origen de ellos y eso es lo que hacían los apóstoles, hablaban en su propio idioma, en el idioma original de esta gente que estaba en Pentecostés. Hechos 2:14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Entonces, nosotros unimos estas dos textos para decir, hermanos, la razón o el propósito de estas lenguas, de por qué razón Dios les permitió hablar en otros idiomas. Y la razón principal era para predicar el Evangelio. Aquí en Hechos 2:14 es la primera vez que se predica el Evangelio por medio de Pedro, ¿no? Pero recuerden, aquí en el versículo 6 al 8 dice que no estaba solo un grupo de personas que eran de Jerusalén, sino estaban muchas personas de muchos idiomas, de muchas naciones. Y él empezó a hablar, dice, oíd mis palabras. Yo no sé, hermanos, cómo, cómo, cómo hicieron ellos para hablar en tantos idiomas al mismo tiempo, pero el asunto es que, hermanos, se manifestó este poder milagroso de hablar en lenguas, ¿sí? Y básicamente, hermanos, lo que podemos sacar a conclusión aquí es que eran idiomas, hermanos, conocidos. Esto era básicamente el donde lenguas, y dice aquí, en 13:8, recuerden, y cesarán las lenguas, ¿no? Y cesarán las lenguas. Ahora, hablando del tercer don espiritual dado y mencionado en 1 Corintios 13:8, estamos hablando de la palabra de ciencia. A otros, en el verso 8, 12:8 dice, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu. En 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y también dice, la ciencia acabará. La ciencia acabará. ¿De qué ciencia está hablando? Las personas que no son instruidas en la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Personas sobre todo incrédulas o personas religiosas, pero ignorantes de la palabra del Señor, inmediatamente, hermanos, en sus mentes está el prejuicio de que habla de la ciencia humana, ¿no? Eh, y entonces empiezan a especular y a decir de que
a la ciencia está aumentando, como dice la palabra de Dios, que por esa razón ya mismo se va a acabar el mundo y cosas así. Puras especulaciones. Pero cuando dice que la ciencia acabará, hermanos, aquí, no se está refiriendo a la ciencia humana, ¿no? Al conocimiento humano, no se está refiriendo a los descubrimientos humanos, eh, no se está refiriendo, hermanos, a la sabiduría humana, a los proyectos humanos, a lo que el hombre está creando como tecnología, cosas de esas, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Recuerden, por favor, recuerden, por favor, 1 Corintios 13:8. Dice a otra palabra de ciencia según el mismo espíritu. Imaginémonos de esto, hermanos. Sería absurdo que Dios le esté dando palabra de ciencia a un cristiano para la edificación de la iglesia y él se ponga a crear tecnología humana. Absurdo, ¿no? Absurdo. Se ponga a hacer investigaciones humanas y crear así, yo no sé, cosas humanas. Por supuesto que no está hablando de la ciencia eso, está hablando básicamente de la sabiduría de Dios, ¿sí? Consistía en tener el mensaje de Dios por inspiración que no hubiera podido adquirir por estudios de origen humano. Por supuesto, ¿no? El mensaje de Dios, hermanos, la sabiduría de Dios, la revelación de Dios, la inspiración de Dios, nunca, es decir, la ciencia de Dios nunca se puede adquirir por estudios de origen humano, nunca. Si fuera así, entonces la palabra de Dios no tendría credibilidad de ninguna manera, ¿no? Gálatas 1:11 y 12. Podemos ver este texto, hermanos, hablando de este punto. Dice, más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo, ¿no? Aquí habla, entonces, hermanos, de la revelación de Jesucristo, que básicamente implicaba, o era más bien dicho, el evangelio, ¿no? Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado, este evangelio, hermanos, que dice que fue anunciado, es básicamente la ciencia que estaba dando Dios, ¿no? Es decir, la ciencia no física, no humana, sino la ciencia espiritual, la ciencia espiritual. Ahora, ¿cómo él recibía esto, este conocimiento de Dios? Dice aquí, por la revelación de Jesucristo, ¿sí? O sea, básicamente, hermanos, cuando hablamos de palabras de ciencia, estamos hablando de la revelación que estaba dando Dios, ¿no? De su palabra. Ahora, cuando nosotros vemos estos tres dones, nosotros debemos pensar por qué razón muestra estos tres dones. Y ahí es cuando hablamos de la duración de los poderes milagrosos, ¿no? Pensamos nuevamente en 1 Corintios 13:8. Ahora vamos a centrarnos en este texto. Ya hemos visto, hermanos, en primera Corintios 12:1 en adelante, donde era el contexto de 1 Corintios 13:8. Ya hemos visto, hermanos, estos dones espirituales, que eran varios, y hemos visto los específicos mencionados aquí en 13:8. Las profecías, las lenguas, la ciencia. ¿Ok? Entonces vamos a centrarnos ahora, de ahora en Hija, ya adelante, no en este salió. versículo. En este versículo. Mija, ya no sale la ¿Sí? voz de él. ¿Qué pasó? Ahora, cuando nosotros vemos los dones de profecía, recuerden por favor, los dones de profecía era básicamente para que la gente, el que tenía el don predicara. Lo mismo, la lengua era una ayuda para el que predicara y la ciencia era la revelación, lógicamente, de Dios, ¿no? Entonces, básicamente, estos tres dones
eran dones de revelación, las profecías, las lenguas, la ciencia. Ayudaba para algo específico, para la revelación de Dios, la revelación de su palabra, la revelación de su voluntad. ¿Sí? Estas tres, hermanos, estas tres dones milagrosos, en combinación, ayudaban para ese propósito, para la revelación de la palabra de Dios. Ahora, estas, estas, estos dones milagrosos, profecía, lengua y ciencia, hermanos, llegan a ser representativos de todos los dones milagrosos mencionados en el 2. ¿Sí? ¿Por qué llegan a ser representativos? Porque estos dones hermanos, ah, básicamente era lo que ayudaba a completar la misión que Dios tenía en este mundo. ¿Cuál era la misión? La misión era dar su completa revelación al mundo. ¿Y dónde tenemos esa completa revelación? En la palabra de Dios. ¿Sí? En la palabra de Dios. Los otros dones, lógicamente, eran complementarios a estos, ¿no? Eran complementarios a estos. Ahora, ¿qué va a pasar con estos dones? Profecía, lengua, ciencia y todos los dones realmente, ¿no? Ahí dice, acabarán y cesarán, ¿sí? Entonces, esto es importante entenderlo, ¿no? Los dones de profecía, lengua y ciencia son significativos aquí en este punto. ¿Por qué? Porque por medio de estos dones se daba la revelación de Dios. Y la revelación de Dios era la palabra que estaba dando a los apóstoles y que quedó impregnada escrito, de manera escrita más bien. Estos dones son representativos de todos los demás dones y, por supuesto, se acabarán y cesarán. ¿Ok? Ahora, volvemos a 1 Corintios 13:8. Dice, las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿No? Las profecías se acabarán, la ciencia acabará. Entonces, notamos aquí, hermanos, que cuando menciona profecías de ciencia, está hablando de acabar, ¿no? Entonces, ah, nosotros nos preguntamos, ¿qué significa acabar? ¿O cuál es la idea de acabar? Por supuesto, es todo lo contrario a continuar. Y note, por favor, siempre el contraste que el mismo texto está haciendo aquí con referencia al amor, con algo que va a seguir siendo y con algo que va a acabar. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y la ciencia acabará. Entonces, ¿qué es acabar? Básicamente, viene la palabra griega cartageo, ¿no? Y básicamente significa condenado a la inactividad, destruir, hacer completamente inoperativo, hacer completamente inoperativo, ¿no? Es como una empresa, por ejemplo, una empresa que ah, por muchos años está activa en su negocio y de pronto va a la bancarrota. Cuando cae en la bancarrota, ¿qué pasó con todos esos años, hermanos, con todos esos años de actividad del negocio? Simplemente se acaba. Ahí se acabó, hermanos, el nombre de la empresa, se acabó lo que hacía la empresa, ah, remata de pronto los bienes de la empresa, es decir, se extingue la empresa, se acaba, algo así. Es decir, algún momento se iba a terminar. Dios iba a decir, hasta aquí. Ese es el punto. Iba a decir, hasta aquí.
Es decir, los dones iban a continuar, 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 continuar hasta que Dios determinara, le pusiera un punto final, ¿no? A los dones milagrosos. Un ejemplo de eso es 1 Corintios 15:26, o sea, cuando nosotros nos referimos a acabar. Dice, y el posterior enemigo que será destruido es la muerte, ¿no? Tiene referencia, hermanos, a este punto de terminar, de acabar. Dice, y el posterior enemigo que será destruido, o sea, terminado, acabado, es la muerte. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando Cristo venga a juzgarnos por segunda vez. Ahí se acabará la muerte, ya no habrá más muerte, ¿no? No habrá más muerte. Entonces, cuando nosotros pensamos, hermanos, en la terminación de la muerte, es decir, que ya no va a haber más muerte, ese mismo sentido tiene cuando habla de las profecías de la ciencia, ¿no? 2 Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces, esto tiene referencia, amados hermanos, al cambio de ley. Es decir, cuando vino el Señor Jesucristo y murió ya en la cruz, ah, hermanos, murió por el nuevo pacto. Dios nos colocó en un nuevo pacto. ¿Qué pasó con el antiguo pacto? Se terminó, se acabó. Dios dijo, punto final, ¿no? Punto final. Ya esta ley del del Antiguo Testamento ya no va a ser parte del pueblo de Dios de hoy en adelante. Y es así que en la era cristiana, en la era de la iglesia, hermanos, de ninguna manera nosotros debemos regresar a ver alguna parte del Antiguo Testamento, alguna ley del Antiguo Testamento para hacerla. ¿Por qué? Porque Dios la quitó. Por eso dice aquí, el cual por Cristo es quitado. O sea, él puso punto final al antiguo pacto y eh, dio lugar al nuevo pacto. De igual manera, cuando hablamos de profecías de ciencia, de la misma manera Dios pondrá un punto final, se acabará, se destruirá, quedará inactivo, ¿no? Esa es la idea de acabar. Entonces las profecías, la ciencia acabarán y el resto de dones espirituales, por supuesto. Ahora, volviendo al mismo texto, hermanos, habla acerca de las lenguas y en cuanto a las lenguas dice, y cesarán las lenguas. Cesarán las lenguas. Por supuesto, tenemos que pensar en lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué implica o qué significa básicamente cesar? ¿Cuál es la idea de cesar? Recuerden, por favor, las lenguas eran un acompañamiento tanto de las profecías como la ciencia revelada. Era un acompañamiento. Es decir, a través de las lenguas se podía predicar lo que Dios iba revelando, ¿no? Paumai es en el griego. Significa detenerse a sí mismo, dejar de actuar. Esta palabra es aplicada a las lenguas, ¿no? Dejar de actuar. Es decir, cuando Dios, hermanos, acabó su revelación, ya no había necesidad, esa es la idea, no había necesidad que haya más lenguas en el sentido milagroso, ¿no? Ahora, no quiere decir, recuerden por favor que ¿qué quiere decir con lenguas? Lenguas quiere decir idiomas, ¿sí? No es que los idiomas se terminaron, ¿entiende? En el sentido natural. No es que la gente dejó de hablar idiomas. No, no, no. Lo que se terminó, o se acabó o cesó es lo milagroso de hablar en lenguas, ¿no? Lo milagroso de hablar en lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque no había necesidad, porque ya había
su, ya había sido revelado su palabra y ya estaba escrita su palabra. Desde ese momento, hermanos, en adelante, los cristianos podían mirar lo que los apóstoles escribieron y ellos podían decir, mire, aquí dijo el apóstol este texto o dijo el apóstol estas palabras, ¿sí? O sea, podían comprobar las cosas ya no a través de milagros, sino podían comprobar las cosas a través de lo escrito, ¿no? Entonces, los milagros, recuerden, los milagros no eran el fin en sí, sino que eran los medios para llegar al fin, para llegar a la total revelación de Dios. Y eso es lo que vamos a ver más lejos. ¿Ok? Mire, un ejemplo de eso, de César, en Lucas 8:24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo gran bonanza. ¿No? Lo mismo. Así como las lenguas, hermanos, de manera natural, no es que la gente dejó de hablar en lenguas, sino que lo milagroso de hablar en lenguas son. De igual manera, hermanos, acá, cuando hablamos del viento y las olas, no es que ya nunca más hubo viento o nunca más hubo olas en el mundo, no. Simplemente Dios les calmó, ¿no? Les calmó. Le calmó la tempestad. Eso implica cesar, ¿no? O sea, ya no, el viento y las olas ya no iban más a provocar, hermanos, la tempestad. Pero por supuesto, siguió habiendo viento y siguió habiendo olas, por supuesto. Simplemente cesaron la tempestad. Lo mismo de las lenguas, ¿no? Ok. Entonces recuerden por favor esto. Las profecías, la ciencia, hermanos, era lo principal en cuanto para la revelación y las lenguas era el acompañamiento para dar a conocer esa revelación. Ahora, ¿por qué razón, hermanos? Es interesante aquí. ¿Por qué razón la terminación de los poderes milagrosos? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué dijo la palabra de Dios que se terminarán, o perdón, que acabarán y cesarán? ¿Por qué razón? Hermanos, los mismos textos nos dan la comprensión necesaria para determinar por qué se terminaron los dones espirituales. Mire aquí, versículo 8 y 9. Ahora unimos en el versículo 9. El 8. El amor nunca se pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas de la ciencia acabará. Y luego añade, es interesante, es importante, hermanos, mirar la continuación de aquí. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Es interesante aquí. La razón, la razón de por qué se acabarán y por qué cesarán los dones espirituales es porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Ok? Recordamos los dones de revelación que muestran aquí. Lenguas, profecía, ciencia. Entonces, estas lenguas, profecía, ciencia, hermanos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Lo que hacían las tres juntas, hermanos, como habíamos dicho, es revelar la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no fue revelada de una sola. La revelación de Dios, hermanos, no fue dada de una a todos a este mundo. No fue que los apóstoles, hermanos, en una noche se reunieron y Dios les reveló su voluntad y al siguiente día ya estuvo todo revelado. No, eso tardó muchos años. ¿No? En el primer siglo, más o menos hasta el año 90, cuando se escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, Dios iba revelando parte por parte, poco a poco. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, en parte conocemos y en parte profetizamos, ¿no? Nosotros llegamos a 1 Corintios
donde dice estas palabras, pero faltaba la revelación. ¿Recuerden? Faltaba la revelación. En el Nuevo Testamento, en las Biblias que nosotros tenemos, nosotros encontramos 27 libros, ¿no? Entonces, estos 27 libros, Dios lo iba revelando poco a poco. Por eso ese, en parte conocemos y en parte profetizamos. Recuerden, por favor, qué iba a pasar con las profecías. Se acabarán, ¿sí? Es decir, era en ese momento donde, cuando Pablo estaba escribiendo esas palabras, era una revelación parcial, todavía. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 14, versículo 30 y 31. Dice, y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Qué? Esto nos demuestra, hermanos, esto nos demuestra, o vemos aquí un ejemplo de que la revelación era paulatina, era de a poco, ¿no? Si algo le fuera revelado a otro que se hubiera sentado, ¿no? No es que a este le iba a revelar toda la voluntad de Dios, sino que iba a revelarle parte de la voluntad de Dios. ¿Cuánto? No sabemos, pero lo que sí podemos saber que no era todo y por tanto lo iba revelando poco a poco, como nos dice 1 Corintios 13, versos 8 y 9, ¿no? Entonces, esa es la idea de por qué en las profecías y la ciencia estaba en vigencia en ese momento, era porque Dios estaba revelando de a poco y por tanto era una revelación parcial que estaba haciendo Dios. ¿Ok? Ah, terminamos con este diagrama. Continuamos, es interesante notar aquí. Sigue diciéndonos aquí en el verso 10. El amor nunca deja de ser, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ya habíamos dicho que eso es revelación parcial. Entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuál es la idea? Entonces lo que es en parte se acabará. ¿Cuál es la idea de eso? ¿No? Es decir, los dones milagrosos duraría hasta la llegada de lo perfecto. Más en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Aquí, hermanos, muchos grupos religiosos se toman de este texto para decir al mundo entero y engañarlo así, que los dones milagrosos, sobre todo ellos toman el don de sanidad, el don de profecía. Ellos toman este texto para hablar de que todavía está en vigencia. ¿Por qué? Dicen ellos que lo perfecto se refiere a una persona. Y cuando piensan en lo perfecto, inmediatamente piensan en la persona del Señor Jesucristo. ¿Sí? En la persona del Señor Jesucristo. Pero hermanos, gramaticalmente no es posible. Es completamente imposible que cuando dice lo perfecto aquí se refiere a Cristo. Es imposible, ¿no? Hermanos, muchos enseñan que al decir lo perfecto se refiere a Cristo. Por esta razón reclaman que hoy todavía existen dones milagrosos, puesto que Cristo no ha regresado. Pero para que el texto se refiera a Cristo, el artículo sería el género masculino y no lo, que es género neutro. Pensemos un poquito, hermanos,
en las lecciones de la escuela de gramática. Es sencillo lo que nos enseñaban, ¿cierto? Nos enseñaban pronombres personales, ¿no? Es decir, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Estos pronombres personales, hermanos, ¿a quién se refieren? Se refieren, hermanos, a las personas y es con el fin de tener un diálogo con las personas. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Se refiere a las personas. Pero cuando vemos los artículos personales, hermanos, nunca el artículo personal es lo, nunca. ¿Entiende? En la gramática, nunca vemos en la lista como siendo parte de los pronombres personales. Por esa razón, no se refiere al Señor Jesucristo. No puede ser, ¿no? Si se refiriera al Señor Jesucristo, el artículo usado sería Él, ¿no? Debería decir el texto de la siguiente manera, de manera clara, más cuando venga el perfecto. Cuando venga el perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así debería decir. Y cuando dice él diría el perfecto, por supuesto, eso implicaría, hermanos, que los dones milagrosos todavía están en vigencia. Todavía estarían en vigencia. Pero no, la palabra usada es lo aquí. Es lo, no es él. No, no, no señala a una persona, sino señala a una cosa. Note, por favor, aquí ejemplos del artículo él refiriéndose a Cristo. Las escrituras al referirse a Cristo, el artículo usado es él. Recuerden, por favor, las lecciones de gramática son los artículos personales, los pronombres personales. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Eso siempre lo usamos para referirnos a las personas y para referirnos al diálogo que tenemos con las personas, ¿no? Note aquí, Mateo 2:4, nos dice, y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer? ¿Quién? El Cristo. Aquí nosotros vemos, hermanos, usando correctamente el pronombre, el Cristo. No está diciendo lo Cristo, está diciendo el Cristo. Y por último vemos Mateo 16:20, cuando dice, entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Note aquí, siempre cuando se refiere, hermanos, a las personas, siempre va a haber un artículo personal, un pronombre personal. Yo, tú, él, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. No un artículo neutro, no un artículo o un pronombre que se refiere a una cosa, sino a un artículo que se refiere a una persona. Por eso es entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era el Jesús del Cristo. No se referían, por supuesto, a una cosa, se referían a Cristo. Hermanos, el mal entendimiento, hermanos, de este artículo ha traído por medio de las sectas gran confusión al mundo y también, hermanos, un gran engaño a la gente. La gente cree, hermanos, que los dones espirituales están en vigencia porque aquí dice lo perfecto. Y cuando dice lo perfecto se refiere a Cristo. Inmediatamente, hermanos, ese prejuicio lo tienen en la mente. Pero cuando nosotros vemos, hermanos, incluso en el contexto, cuando vemos en el contexto, siempre se está refiriendo a cosas, no a personas.
Recuerden, por favor, habla de lenguas, habla de profecías, habla de ciencias. No está refiriéndose a personas, está refiriendo a algo como una cosa que se va a terminar, que va a cesar y va a ser perfecto, o sea, que va a ser completo. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a quedarnos hasta ahí por el tiempo. Ah, en cuanto a esta lección, a este estudio, donde claramente nosotros podemos ver que Cristo está anunciando por medio del Espíritu Santo de que los dones milagrosos se terminarán. Gracias, hermanos, y que Dios los bendiga.